de todo lo que ha pasado en España en estos 2 meses largos, no se entiende nada si no se... Bueno, abril, mayo, 3 meses, vamos para 3 meses. Si no tenemos presente que esta gente ha aprovechado lo que ha ocurrido para hacer otra cosa. O sea, hay un clásico de la jerga política que es nunca desperdicies una buena crisis. Y esta gente ha aprovechado esta crisis para hacer algo que no estaba en el programa ni tenía nada que ver con la pandemia. Estamos viviendo, y yo querría que este fuera hoy un tema importante de conversación, un auténtico asalto al Estado. Y esto tampoco podemos perderlo de vista. Porque por una parte tenemos la realidad de 43.000 españoles fallecidos que al parecer a nadie le importa un bledo, o al menos en el gobierno, y al mismo tiempo la adopción de una estrategia política de, yo no sé si golpe de Estado, como decía el otro día mi maestro Antonio Elorza, pero desde luego de asalto al Estado, sin ninguna duda. Y conviene explicarlo clarito y por partes, porque con frecuencia da la impresión de que nuestros conciudadanos no tienen claro qué es exactamente una democracia. Y piensan que es que pues, si la gente vota a uno, pues hace lo que le da la gana. Y no es eso. El asalto al Estado que estamos viviendo consiste en esto. Las democracias contemporáneas, tal y como las conocemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se caracterizan por una serie de rasgos muy concretos. Primero, la división de poderes: ejecutivo, el gobierno; legislativo, el parlamento; judicial, los tribunales. Esa división garantiza que el poder no pueda saltarse la ley, y eso es lo que se llama Estado de Derecho. Además de la división de poderes, las democracias contemporáneas se caracterizan por la pluralidad social, por una sociedad diversa e independiente, que opera con una libertad que nadie puede cercenar. Por ejemplo, la libertad de expresión, normalmente manifestada a través de los medios de comunicación independientes; la libertad económica, para emprender, producir y comerciar; la libertad de enseñanza; la libertad de conciencia, una de cuyas formas es la libertad religiosa; la libertad de asociación, ya sean en partidos, en sindicatos o en otras formas de reunión. Eso que se llama agentes sociales forma parte de las distintas manifestaciones de una sociedad plural. Con un poder dividido y una sociedad plural, las democracias contemporáneas se dotan, en tercer lugar, de ciertos órganos neutrales que garantizan la continuidad del Estado, es decir, de la base política de la convivencia, por encima de la voluntad de los gobiernos de turno. Ante todo, por supuesto, la continuidad del marco territorial. Un país no se rompe porque su base no son los territorios, sino los ciudadanos. Además, una fuerza pública que ostenta el monopolio legal de la violencia, es decir, la capacidad para imponer el orden siempre bajo el imperio de la ley. Junto a todo eso, hay otros órganos que garantizan la continuidad del Estado, es decir, de lo público, y que abarcan un amplio abanico. Una administración independiente, órganos reguladores de la vida económica, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Competencia; centros institucionales de estudios, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas; medios públicos de comunicación como Radio Televisión Española, y un larguísimo etcétera. Estos tres elementos, división de poderes, pluralismo social y neutralidad del Estado, son los que caracterizan a una democracia contemporánea. Cada día España se parece menos a esto desde que gobiernan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con sus socios separatistas. La política del gobierno de coalición de Pedro Sánchez e Iglesias se ha dirigido expresamente a romper todos estos equilibrios según un programa que solo puede calificarse como de asalto al Estado. El gobierno ha desequilibrado conscientemente la división de poderes. Los poderes del Ejecutivo se han multiplicado, incrementando sus competencias y cercenando los derechos fundamentales de los ciudadanos en nombre de un estado de alarma prorrogado 6 veces. El gobierno está intentando asaltar el poder judicial, primero nombrando a una ministra como fiscal general del Estado y después ingiriéndose abiertamente en procesos judiciales como el de la causa del 8M. Asimismo, el gobierno ha intentado, y en buena medida ha conseguido, neutralizar al poder legislativo, al reducir al mínimo la actividad del Parlamento, excluyendo a determinados grupos y utilizando las cámaras para poner en escena un conflicto civil. Cierre al salir, señoría. Paralelamente, el gobierno de Sánchez e Iglesias ha emprendido una estrategia consciente de ocupación partidista de las estructuras del Estado, rompiendo su neutralidad. El ejemplo más patente es la purga en la cúpula de la Guardia Civil, la principal fuerza policial del país, redefinida ahora en función de criterios de afinidad personal y política. Pero también lo hemos visto con la puesta al servicio del gobierno de instituciones como la Fiscalía General, la Abogacía del Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas, las televisiones públicas, las comisiones reguladoras o la integridad territorial de la comunidad política,
que ha sido utilizada como moneda de cambio con los separatistas. Y del mismo modo, el gobierno intenta reducir la pluralidad social a través de distintas vías. La vigilancia policial sobre las opiniones críticas hacia el gobierno, de minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. La criminalización de la oposición. Señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. El control de los medios de comunicación privados, especialmente las televisiones mediante cuantiosas subvenciones, el control de los agentes sociales, sindicatos y empresarios con políticas de hechos consumados, pero también la domesticación de sectores enteros de la sociedad con subsidios vitalicios. Son solo unos pocos ejemplos. A fecha de hoy, España se parece cada vez menos a una democracia contemporánea al estilo europeo. La división de poderes se tambalea, las libertades públicas merman, la justicia mengua. Se intenta acallar al Parlamento, la policía se pone al servicio del gobierno y el Ejecutivo crece hasta la hipertrofia. ¿Quién dijo golpe de Estado?